¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa de informes. La actualidad es muy candente y varía día tras día. ¿Por qué decimos esto? Porque, han surgido nuevos focos de conflicto en el mundo. Por ejemplo, en Siria. Y vamos a comenzar justamente por este lugar, aunque vamos a hacer un repaso también por lo que va a ocurrir en Venezuela el 10 de enero próximo. Pero ahora en Siria, los rebeldes han intentado dar un golpe de Estado, están combatiendo en este momento con las fuerzas de Bashar al-Assad, pero ¿cómo comenzó el conflicto y cómo está evolucionando? Te lo cuento así. Con más de 300 muertos en tan solo 4 días, Siria vive nuevamente el horror de la guerra. Rebeldes liderados por el grupo islamista el Organismo de Liberación del Levante, HTS por su nombre en árabe, iniciaron una incursión en la provincia de Alepo, en el norte de Siria, en oposición al régimen del presidente Bashar al-Assad y que ahora avanza por más zonas estratégicas como Hama. Es el golpe más duro para el dictador sirio en sus 20 años de gobierno. La guerra estalló en Siria en 2011, hace ya 13 años, en medio de una ola de protestas en todo el Medio Oriente. Hasta ahora, el accionar de los rebeldes al régimen dictatorial ha tenido éxito. El sábado 30 de noviembre, el ejército sirio aseguró que decenas de sus soldados murieron en un importante ataque de las fuerzas rebeldes. Los combatientes opositores han obtenido el control de la ciudad de Alepo y de su aeropuerto. El ejército sirio, que recibe el apoyo de las fuerzas rusas, reconoció el avance de las fuerzas de la oposición. Los rebeldes también tomaron el control de la ciudad de Marat al-Numam. De esta manera, ahora toda la región está bajo su control. Al-Assad solicitó apoyo a su aliado Vladimir Putin. El sábado, la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo ataques contra los opositores en apoyo al ejército sirio. El ejército del presidente Al-Assad negó que sus soldados se hayan retirado de la provincia de Hama, un bastión rebelde en el centro norte de Siria, ante el avance de los rebeldes islamistas respaldados por Turquía. Medio Oriente atraviesa en este momento diversos conflictos en múltiples frentes. Con la incursión israelí en desarrollo en la Franja de Gaza y el débil alto el fuego entre Hezbollah y las fuerzas israelíes, el contexto sirio había estado, hasta ahora, lejos de ser el protagonista de la región. Sin embargo, la incursión de los rebeldes de HTS en los últimos 4 días revive los horrores de la violencia que ha vivido Siria en el pasado. Tanto Washington como Israel llevan a cabo ataques ocasionales en Siria contra las fuerzas gubernamentales y las milicias aliadas de Irán. Turquía, por su parte, también cuenta con soldados desplegados en suelo sirio y ejerce una considerable influencia en las fuerzas de oposición que asaltan en la actualidad a Alepo. Este fuego cruzado ha cobrado la vida de más de 500.000 personas y ha ocasionado que más de 6,8 millones de sirios hayan dejado su país en 13 años. Así pues, la violencia toma una vez más esta nación del Medio Oriente. Siria se encamina a un escenario de mayor inestabilidad. Si los rebeldes logran continuar expandiéndose por el país e hipotéticamente derrocan a Al-Assad, el poder no llegaría a un escenario mucho mejor. Los rebeldes son islamistas sunitas extremistas, no demócratas. Este recrudecimiento de la violencia en Siria, como ya se ha visto en otros conflictos en Medio Oriente y el resto del mundo, pone en relieve la complejidad de la geopolítica detrás de la guerra. En este caso en particular, Al-Assad es apoyado por Rusia e Irán, mientras que Turquía
ampara a algunos de los grupos de la oposición en el norte sirio, en donde hacen presencia las fuerzas turcas. De esta manera, una vez más, el contexto sirio mide las fuerzas entre Ankara y Moscú. No obstante, la génesis del conflicto sirio se fundamenta, en su mayoría, como en el resto de la región, en una diferencia religiosa. Aunque los rebeldes no hayan sido enviados por nadie y aunque tengan su propia agenda, está claro que lo que sucede en Siria es un enfrentamiento entre el Islam chiita radical y el Islam sunita radical. Un escenario en el que Rusia, en efecto, está del lado de Irán. Un hecho que no es nuevo y forma parte de un mosaico muy complejo en Medio Oriente. Y como dejábamos abierto en el informe, los rebeldes siguen avanzando. Rebeldes que, como te contaba, no son, unos luchadores por la democracia. Hay grupos de Al-Qaeda, yihadistas, en fin, hay una mezcla de distintas facciones, están los kurdos también, pero han tomado, como te decía, nuevas ciudades. Y después del informe te cuento una última novedad, mira. Pese a la ayuda de Rusia e Irán, el ejército de Bashar al-Assad perdió otra ciudad clave en Siria ante el avance de los rebeldes yihadistas. La Alianza Islamista, organismo de liberación del Levante, consiguió romper las defensas del ejército de Damasco y entrar en la ciudad estratégica de Hama. Los insurgentes dijeron haber entrado en parte de Hama, en el centro de Siria, después de intensos enfrentamientos con fuerzas gubernamentales. La conquista anterior de Alepo fue el primer ataque de la oposición a la ciudad desde 2016, cuando una brutal campaña aérea rusa la recuperó para al-Assad después de que las fuerzas rebeldes la hubieran tomado inicialmente. La intervención de Rusia, Irán, Hezbollah, aliado de Teherán, y otros grupos insurgentes ha permitido que el presidente se mantenga en el poder. El último estallido en la larga guerra civil de Siria se produce mientras los principales respaldos regionales e internacionales de Assad están ocupados con sus propias guerras. Hama es un enclave importante en Siria que une el centro del país con el norte, así como el este y el oeste. El nombre de la ciudad es sinónimo de la masacre de 1982, una de las más notorias en el Oriente Medio moderno, que cuando comenzó, las fuerzas de seguridad, al mando del padre de Assad, Hafez Assad, mataron a miles para aplastar un alzamiento de los hermanos musulmanes. La familia Assad gobierna Siria desde 1970, cuando estalló la primavera árabe e hizo caer a varias dictaduras en el norte de África y Oriente Medio. Por entonces, quien gobernaba en Siria era el padre del actual dictador, que tomó el mando el 14 de julio del año 2000, 4 días después de la muerte de Hafez al-Assad. Muchos suníes estaban descontentos con su política de mano dura, y no era para menos. Si bien Siria es una república secular gobernada por el partido Baas Árabe Socialista, el régimen de la familia al-Assad pertenecía a la minoría alawí, que además es una rama chiita, y se percibía como una dictadura sectaria. Al fin y al cabo, el gobierno favorecía a los alaudíes y marginaba a la mayoría suní,
que constituía aproximadamente el 74% de la población. Esta mayoría suní, marginada y empobrecida, se sumó a las protestas de la primavera árabe contra el dictador. Las manifestaciones fueron ferozmente reprimidas. En 2011 comenzó la guerra civil siria, que la libra el bando gobernante de Bashar al-Assad contra los rebeldes. El ejército árabe sirio tenía 3 aliados: Rusia, Irán y Hezbollah en el Líbano. Los rebeldes, que se mostraban como demócratas, consiguieron socios como Estados Unidos, la Unión Europea y los kurdos. Ante las versiones de que Occidente les suministraría armas, al-Assad liberó de las cárceles a los yihadistas para infiltrarlos y contaminar las protestas. Finalmente, el dictador sofocó las revueltas, pero los rebeldes, armados, se dividieron en varios grupos, entre los que descollaban Al-Qaeda y el Estado Islámico ISIS. A lo largo de los años, estos se unieron a otros grupos extremistas y terroristas. En 2019 la guerra civil entró en hibernación y podría haber durado para siempre, pero no. Los rebeldes yihadistas del HTS llevaban tiempo entrenando y armándose. Solo estaban esperando el momento perfecto. Y ese momento llegó. La guerra de Ucrania consumió muchos recursos del ejército ruso, entre ellos el grupo Wagner, que solía colaborar con el ejército sirio. Irán desvió también material bélico y esfuerzos para apoyar a los terroristas de Hamás y Hezbollah, y mantiene un conflicto abierto con Israel. Hezbollah fue descabezado por el ejército de Israel, es decir, al-Assad estaba solo y muy lejos de tener la fortaleza que supo ostentar. En este marco hay que entender la ofensiva rebelde que gana territorio en Siria y que en 3 días pulverizó la resistencia del ejército en Alepo y continúa avanzando en parte del territorio. Habrá que esperar si al-Assad consigue más apoyo externo, si logra reagrupar a sus fuerzas, y en ese caso, la pregunta es: ¿cuál será la resistencia y capacidad de los rebeldes que buscan tomar el poder? Los aliados árabes de Bashar al-Assad le han aconsejado al dictador que abandone su país porque su vida corre riesgo. Y te cuento esto mientras la información que sigue llegando es que los rebeldes van sumando posiciones en Siria, están tomando otras ciudades. Pero ahora volvemos a nuestra región, concretamente a México, porque allí se realizó el decomiso más importante de la historia de ese país, concretamente en Sinaloa, de pastillas de fentanilo. En las últimas horas en Sinaloa, un símbolo de los carteles de la droga, la Secretaría de Marina secuestró el mayor cargamento de fentanilo de la historia mexicana. En total, 1,5 toneladas de pastillas del opioide en plena guerra interna en el desmembrado cartel que ahora conducen los Chapitos, los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, varios de ellos presos, al igual que su padre, y las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió aplicar aranceles del 25% a los productos importados de los países fronterizos que no controlan el ingreso de esa mortal droga sintética a su país. Una vez más, Donald Trump anuncia medidas en redes sociales y causa revuelo. Firmaré todos los documentos necesarios para imponer 25% de aranceles para todos los productos procedentes de México y Canadá, escribió Trump en su propia red social. Esto hasta que no cese la entrada de drogas inmigrantes ilegales.
Trump también apuntó a China, el mayor productor del mundo de precursores químicos. El magnate anunció que aplicará al gigante asiático un arancel adicional del 10% sobre los ya existentes a sus productos. Washington sostiene que la mayor parte del fentanilo, un opiáceo sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, es fabricado por cárteles mexicanos, con sustancias procedentes de China conocidas como precursores. Trump se quejó de que ha tenido muchas conversaciones con Pekín sobre esta problemática, pero sin resultado. El hecho no parece casual. Trump, quien asumirá su segundo mandato presidencial el próximo 20 de enero, recordó su promesa de campaña el 27 de noviembre. 8 días después, la administración de Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales el fabuloso decomiso de los 1.500 kilos de píldoras. México parece haber cambiado el ritmo de la lucha contra el fentanilo. Horas antes, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y venta de vapeadores, cigarrillos eléctricos, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, incluyendo el fentanilo. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, también anunció la detención de 2 hombres y la confiscación de armas de fuego. El funcionario prometió que estas acciones continuarán hasta que disminuya la violencia en Sinaloa. El estado, y particularmente su capital, Culiacán, es desde el 9 de septiembre rehén de una guerra interna entre las 2 facciones más poderosas del cartel de Sinaloa, que luchan por el control de la organización criminal tras la detención, a finales de julio, de su viejo capo, Ismael El Mayo Zambada. Los chapitos combaten contra los fieles a Zambada. Desde entonces, más de 500.000 de personas han sido asesinadas, un promedio de 6 crímenes por día. La dura guerra contra el cartel de Sinaloa convirtió a Acapulco en una de las ciudades más peligrosas del mundo. El expresidente Andrés Manuel López Obrador repitió hasta el cansancio que México no producía fentanilo, palabras que esta incautación dan por tierra. La droga ha detonado una epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Es el enemigo público número 1 para Washington y Trump anunció que llevaría adelante contra México una guerra comercial si Sheinbaum no contiene el tráfico de fentanilo y de paso la migración hacia el norte. Santiago Sierra, un especialista español en asuntos globales, ofreció su mirada sobre la posición de Donald Trump y su política contra las fronteras abiertas. Tenemos ya un antecedente de lo que fue el primer gobierno de Trump, la primera administración, y esto, aunque pueda parecer una política comercial, en realidad es lo que va a hacer en la administración Trump. Esto va más allá del ámbito económico. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones en política exterior, ¿no? Los aranceles pueden actuar como sanciones disfrazadas para castigar o presionar, en este caso, a los socios comerciales de México, Canadá o China, o por razones políticas, por ejemplo, temas migratorios o de seguridad, como en el caso de China y el fentanilo. En una batalla dialéctica mantenida entre ambos dirigentes durante la última semana, Sheinbaum respondió que reaccionará a la amenaza de Trump. La presidenta recordó que la crisis de violencia que consume su país está en un alto grado alimentada por las armerías estadounidenses. Tras el intercambio de frases, los dos mantuvieron una llamada telefónica que Sheinbaum calificó como excelente y Trump como maravillosa. Días después, una nueva ley y más de 1 tonelada de fentanilo incautado dan fe de ello. Y Trump parece haber ganado una pequeña batalla antes de volver a sentarse en el despacho oval.
Y momentos de tensión se vivieron y se siguen viviendo en Corea, pero no en Corea del Norte, sino en Corea del Sur, porque el hasta ahora presidente decretó la ley marcial. Mirá. En las últimas horas, una decisión del presidente de Corea del Sur conmocionó a Asia y a sus aliados occidentales como Estados Unidos. Al mandatario no le tembló el pulso ni la voz al declarar la ley marcial de emergencia y exponer sus razones. Nuestra Asamblea Nacional se convirtió en un refugio para criminales y en un antro de dictadura legislativa que busca paralizar los sistemas judicial y administrativo y derrocar el orden democrático liberal. El presidente considera que la oposición que controla el Parlamento simpatiza con Corea del Norte y paraliza al gobierno con actividades antiestatales. Mediante este decreto de emergencia, reconstruiré y protegeré una Corea libre que está cayendo en el abismo. Declaro la ley marcial para proteger a la República de Corea Libre de la amenaza de las fuerzas comunistas norcoreanas, para erradicar las despreciables fuerzas antiestatales pro-norcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el orden constitucional libre, expresó Yoon Suk-yeol. La decisión generó sorpresa y reacción inmediata, no solo entre los opositores, sino en su propio partido, que se manifestó en contra de la decisión del Poder Ejecutivo. En las afueras del Parlamento, los ciudadanos se volcaron de manera masiva y espontánea, como se observa en estas imágenes. El gobierno reaccionó de manera inmediata. Envió a las fuerzas de seguridad. 3 horas después de declarar la ley marcial, 190 diputados presentes, de los 300 que componen la Cámara, incluidos oficialistas, votaron en contra de la medida inconsulta. Mientras tanto, la tensión en las calles aumentaba y el gobierno ordenaba al ejército impedir que los manifestantes ingresen al recinto. El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-sik, asegura que la ley marcial era inválida y que los legisladores protegerán la democracia con el pueblo. Mientras tanto, las fuerzas especiales del ejército de Corea entraron en el Parlamento y bloquearon a los ciudadanos que también intentaron entrar en el edificio. Posteriormente, se vio a la policía y al personal militar abandonando el recinto de la Asamblea después de que el presidente pidiera su retirada. La ley marcial, también conocida como estado de guerra o estado de sitio, es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, mediante el cual las Fuerzas Armadas o la policía asume el control de las funciones administrativas y judiciales. Así, el gobierno puede controlar la información y las actividades de los partidos políticos. Además, las reuniones políticas pueden prohibirse temporalmente y los arrestos de ciudadanos por motivos de seguridad pública pueden volverse frecuentes. Sin embargo, según la Constitución, cuando la Asamblea Nacional solicite el levantamiento de la ley marcial, con el voto concurrente de una mayoría del total de miembros de la Asamblea Nacional, el presidente deberá cumplir. Es lo que sucedió a las pocas horas de decretada. La ley marcial se ha declarado 10 veces desde la creación de la República de Corea en 1948. La última vez estuvo en vigor durante un total de 456 días, desde el 27 de octubre de 1979 hasta el 24 de enero de 1981. Con la imposición de la ley marcial, todas las unidades militares de Corea del Sur, que sigue técnicamente en guerra con Corea del Norte, que posee armamento nuclear, recibieron la orden de reforzar sus posturas de alerta
y preparación ante emergencias. El mandato de Yoon está marcado por amenazas de invasión de Corea del Norte. Por ese hecho, el año pasado decidió realizar un imponente desfile militar. Primer desfile militar en Corea del Sur en una década. Unos 4.000 soldados desfilaron el martes por el centro de Seúl en una demostración de fuerza en un contexto de tensión con su vecino Corea del Norte. Durante la presentación también se exhibieron 170 tanques, drones y misiles. Desde que llegó a la presidencia en mayo de 2022, Corea del Sur ha intensificado su cooperación militar con Estados Unidos y Japón. Muestra de eso, en un hecho inédito, unos 300 soldados estadounidenses participaron del desfile. El gobierno del Partido Conservador transita por uno de sus peores momentos. Su índice de popularidad es del 20%. Se debe, por ejemplo, a la ausencia de progresos tangibles en políticas sociales y económicas. Corea del Sur se enfrenta a problemas como una economía muy debilitada, precios de la vivienda desbocados y el aumento de la inflación. A todo ello se sumó a lo largo de este año una huelga de médicos que se inició en febrero y que provocó cancelaciones de operaciones y tratamientos. Tras la imposición de la ley marcial por parte del presidente, el won, la divisa nacional surcoreana, cayó con fuerza respecto al dólar hasta marcar su nivel mínimo en 2 años. ¿Y por qué decía como interrogante hasta ahora presidente de Corea del Sur? Bueno, porque la oposición y parte de su propio partido político están pidiendo su renuncia y esto lo va a resolver el Parlamento. Ahora sí, al comienzo te decía que el 10 de enero va a ser el día D en Venezuela. ¿Triunfa la democracia o la dictadura de Nicolás Maduro? El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumirá su segunda presidencia en los Estados Unidos, después de un intervalo de 4 años. El mundo estará pendiente de ese acontecimiento. El republicano se comprometió a bregar por la paz en Ucrania y Medio Oriente, también con aplicar aranceles a México, Canadá y China por el tráfico de fentanilo. Sin embargo, 10 días antes, Venezuela vivirá su día D. Ese 10 de enero es el recambio presidencial en el país caribeño. La gran pregunta es, ¿triunfará la democracia o se impondrá la dictadura de Nicolás Maduro? En Caracas se respira tensión ante la fecha constitucional para la toma de posesión presidencial. El país enfrenta crispación política debido a la disputa entre el actual mandatario y el líder opositor Edmundo González Urrutia, que según las planillas que presentó el arco opositor, triunfó en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Sin embargo, sin mostrar una sola acta, el chavismo se declaró vencedor y el Consejo Nacional Electoral lo proclamó reelecto. La comunidad internacional se encuentra dividida. Estados Unidos ha reconocido a González Urrutia como presidente electo y ha impuesto sanciones a 21 altos funcionarios venezolanos, acusándolos de intentar robar las elecciones y de obscenos hechos de represión contra dirigentes opositores y la población que protesta en las calles contra el robo de votos. Mientras tanto, la Unión Europea
aún no ha tomado una posición oficial al respecto. En la región, países como Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Panamá, entre otros, han reconocido la victoria de González Urrutia. La líder opositora, María Corina Machado, afirmó que no tiene ninguna duda de que Nicolás Maduro le teme al presidente electo Donald Trump. La exdiputada ya había expresado que la confirmación de Marco Rubio como nuevo secretario de Estado era una señal muy potente para América Latina y que su equipo ha intercambiado mensajes con la entrante administración republicana. Rubio, que es considerado un halcón en la política exterior, ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a Machado y se refiere a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Desde su exilio en España, González Urrutia ha reafirmado su intención de regresar a Caracas para asumir la presidencia el 10 de enero. Venezuela vive momentos muy difíciles. Los organismos internacionales sostienen que el régimen ha escalado su represión, lo cual puede ser interpretado como debilidad e inestabilidad. Por otro lado, Maduro ha declarado que se juramentará para un nuevo periodo presidencial el 10 de enero, según lo establece la Constitución. Analistas como el sociólogo Ramón Piñango señaló que Venezuela está al borde de un cambio político significativo debido al desgaste y tensión interna del gobierno chavista. Los analistas también advierten que la transición no será rápida ni sencilla y que el país podría enfrentar un endurecimiento del autoritarismo o una apertura hacia la democracia. La situación en Venezuela se mantiene en un estado de alta incertidumbre, con la comunidad internacional observando de cerca los acontecimientos y las posibles implicaciones para la estabilidad regional. Donald Trump ha mantenido una postura crítica hacia las elecciones presidenciales de Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro en particular. Tras los comicios venezolanos, Trump afirmó que estos no fueron libres ni justos y responsabilizó a la administración Biden por la situación, señalando que sus políticas permitieron que Maduro se fortaleciera en el poder y la llegada a Estados Unidos de miles de migrantes ilegales venezolanos. Por su lado, Maduro expresó su disposición a mejorar las relaciones con Estados Unidos y hasta llegó a ofrecer su experiencia en seguridad para combatir la criminalidad en territorio estadounidense. La relación entre Trump y Maduro ha sido compleja, marcada por sanciones y tensiones diplomáticas durante el primer mandato de Trump. Machado, la líder antichavista, opinó que Maduro tiene dos opciones hasta el 10 de enero. Aceptar que tiene un periodo favorable para aceptar los términos de una negociación o prolongar esto a la fuerza, con lo cual Maduro pierde, porque estaría formalizando el golpe de Estado. Muy bien, y ahora sí nos despedimos hasta la próxima semana, donde seguimos posando la lupa en los conflictos mundiales. Chao, gracias por estar ahí.